Hola, buenos días a todas, buenos días a todos. Em, este video lo voy a hacer con un doble propósito, ¿cierto? El primero es hablar dos o tres cositas de la prueba que ya ustedes rindieron, que ya les fue entregada. Y el segundo propósito es hablar dos o tres cositas respecto a la prueba que vamos a tener la próxima semana, ya a modo de orientación de guía, ¿ya? Partamos al tiro con lo que fue la prueba de la lectura del texto de John Murray, ¿cierto? La Organización Económica del Estado Inca. Eran seis preguntas, ¿cierto? Seis preguntas, a mi juicio, sinópticas, ¿cierto? Seis preguntas que podían responderse habiendo leído el texto y habiendo reflexionado, ¿cierto?, de cuáles eran eh, los lineamientos principales, ¿cierto?, o los puntos más llamativos, por una parte, y por otra parte también asistiendo a clase, ¿ya? Porque algunas de estas preguntas, no sé si todas, pero algunas fueron directamente, ¿cierto?, abordadas en clase y directamente discutidas en clase, ¿ya? Por ejemplo, la número uno, ¿ya?, que dice, explique los posibles significados del término Yanacona, ¿ya? Esto lo vimos en clase, ¿cierto? El, eh, y ocupa varias páginas la discusión, ¿cierto? En el libro de Murra la idea era, ¿cierto?, que ustedes pudiesen indicar la polisemia de este concepto, es decir, la diversidad de significados y esta especie de zona gris en la cual se encuentra, es decir, nadie tiene muy claro o nadie tiene una bala de plata, ¿cierto? Una última palabra respecto a lo que son los yanaconas, a pesar de que la conclusión, ¿cierto? Una de las cosas que resaltaba Murra es precisamente el hecho de que es gente eh, que ha perdido la vinculación con el Ayllu, ¿cierto? Y por lo tanto, por esa razón, ¿cierto?, ha entrado en una situación de servidumbre, ¿cierto?, similar a la esclavitud. Pero lo principal, ¿cierto?, más allá de la esclavitud, que algunos pusieron eso, no, es lo anterior, ¿cierto? Aquello donde se indica que es la persona que perdió vínculo con el Ayllu. Después, la pregunta número dos, ¿cierto? Dice, refiérase a las funciones y significados de las mujeres en el aparato estatal incaico, como consejo, ¿cierto?, para la próxima prueba y en general para las pruebas que van a tener ustedes a futuro, y en general para el ejercicio de la profesión, ¿cierto?, del oficio de ustedes, es que tienen que fijarse bien y leer bien las preguntas, de repente detenerse un minutito, ¿cierto?, y entender bien qué es lo que me están preguntando. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de las respuestas, la gran mayoría, ¿cierto?, se refirió a las labores domésticas de las mujeres en el aparato, bajo el imperio inca, ¿cierto? Y esa no era la pregunta, ¿ya? O sea, quizás estaba bien lo que anotaron ahí algunos, pero no era la pregunta, ¿cierto? Refiérase a las funciones y significados de las mujeres en el aparato estatal incaico, de lo que digamos, el libro esto no lo dice, por eso les digo, esto son preguntas sinópticas, el libro no hay un capítulo específico en el cual, un pasaje específico en el cual el autor se refiera en concreto a este punto, lo trabaja a lo largo de todo el libro, ¿cierto? Y hay dos situaciones, ¿cierto? O dos eh, formas, ¿cierto?, en las cuales las mujeres funcionan, ¿cierto?, u operan, ¿cierto?, voluntaria o involuntariamente al interior del aparato estatal incaico. La primera son las collas, ¿cierto?, las collas, las esposas del Inca, las esposas, las hermanas, ¿cierto?, del Inca, y cómo están, digamos, frecuentemente trabajando para influir en la toma de decisiones, ¿cierto? Influir en los matrimonios, influir en las decisiones de la sucesión, ¿ya? Por una parte, las collas, ¿cierto? Y otro que era muchísimo más claro y que ahí, por ahí algunos dieron buena cuenta de aquello, es la institución de las Agyas, ¿cierto? Las vírgenes del sol. Pero más allá digamos, ustedes podrían haber escrito, ¿cierto? No, las Agyas se dedican a tejer, muchos lo colocaron, ¿cierto? Otras se dedican, ¿cierto?, a labores productivas, qué sé yo. Eso, digamos, no está mal, ¿cierto? Pero eso tampoco es el corazón de la pregunta, ¿cierto? Sino el corazón de la pregunta es cómo, a través de esta instauración de las vírgenes del sol, ¿cierto?, se va aplicando o se va desplegando el control estatal.
¿ya? El control estatal en particular, bueno, y se puede ver, ¿cierto?, en varios ámbitos, ¿ya? Uno, en la consagración ritual, ¿cierto? En la sustentación de una política confesional, diríamos un Estado religioso, ¿ya? Y también para el control del acceso a la nobleza cusqueña, ¿ya? A la nobleza incaica. Ese también era otro de los efectos, digamos, que señalaba Murra respecto a las mujeres, ¿ya? Entonces, claro, las personas que no colocaron esto último no tuvieron la respuesta completa, ¿cierto? Por ahí, ¿cierto? Se les puntó a algunos eh, por, em, por haber hablado, ¿cierto?, de algo más o menos concreto, ¿ya? Después, la pregunta 3: ¿qué especificidades tiene la reciprocidad, perdón, a nivel de parentesco y a nivel estatal? Esta pregunta era más o menos sencilla, ¿cierto? Porque, insisto, si es que no lo alcanzaron a percibir, ¿cierto? O a interiorizar a través de la lectura, podrían haberlo hecho a través de las clases, ¿cierto? Y ustedes se recordarán que hablamos de dos principios, ¿cierto? La reciprocidad y la redistribución, ¿ya? Esto a nivel estatal, ¿cierto? A nivel estatal. Y habíamos, eh, basándonos en Murra, ¿cierto? Habíamos expresado que uno de los fundamentos de estos principios de reciprocidad y redistribución está en el hecho de la obligatoriedad, ¿cierto? Es que usted no puede salirse de este sistema, de este circuito de prestaciones, ¿ya? Y que están además bastante reguladas, ¿cierto? Bastante bien fijadas, calendarizadas, ¿cierto? Las remuneraciones están establecidas, ¿ya? Por lo tanto, ahí se puede ver esta idea de la reciprocidad a nivel estatal. Para la reciprocidad es la contracara, si usted quiere, de la redistribución. Y a nivel de parentesco, ¿cierto? Esto tiene que ver con las comunidades, tiene que ver con los aylú, ¿ya? En el hecho de mismo, ¿cierto? Tenía que ver con cómo cada quien tenía funciones asignadas, ¿cierto? Y el más claro ejemplo está en el sistema de trabajos por turno, en la MITA, ¿cierto? Por ahí varios tuvieron harta puntuación en esta pregunta, ¿ya? Las preguntas 4 y la pregunta 5 son más o menos, bueno, junto con la pregunta 2, ¿cierto? Son más o menos similares en la explicación, ¿ya? ¿Qué tipos de uso se daba a los rebaños de llamas estatales? Muchos respondieron, no, la llama servía para transporte, la llama servía para alimentación, ¿cierto? La llama servía para extraer lana, qué sé yo. Y claro, los que pusieron eso eh, tienen un mínimo porcentaje, porque a pesar de que no están errados, ¿cierto? De que eso no está mal, el uso que se le da a los rebaños, insisto, es para el control político, ¿ya? Y las llamas, todas, eran del Estado, ¿ya? Las domesticadas y las salvajes, ¿ya? Todas eran del Estado. Lo que pasa es que las llamas de las comunidades, ¿cierto? O las llamas que eran propiedad de cada quien, eran asignaciones, ¿cierto? Eran asignaciones, ¿cierto? Eran entregadas por la administración, ¿ya? Entonces, la idea de las llamas estatales tiene que ver con esta idea de que habían tantas llamas, ¿cierto? Eran tan numerosas, ¿cierto? Y estaban por todos lados, que perder el control de las llamas significaba perder el control de un bien, ¿cierto? Que era fundamental tanto en lo material como en lo simbólico, ¿ya? Entonces esa era la idea, ¿cierto? Tuviesen que hablar del control que significaba la posición de las llamas y cómo a través de asignaciones, ¿cierto? Se iba tejiendo, urdiendo, ¿cierto? Esta vinculación productiva entre la población y el aparato administrativo incaico. Pues lo mismo les señalo con la pregunta 5: ¿qué son las denominadas tierras de la iglesia y cómo son administradas? Algunos, yo creo que la gran mayoría pensaba que eran tierras eh, destinadas al culto, ¿cierto? O donde se hacían ceremonias, o donde se construían templos. Eso no es correcto, ¿cierto? Las tierras son precisamente son espacios que quedan
al margen de la administración del Estado, ¿cierto? Son exclusivamente de la casta sacerdotal. Por ahí algunos se equivocaron, pensaron que con iglesia Murra se refiere a la Iglesia Católica, y no, se refiere al aparato religioso, al cuerpo de funcionarios religiosos, ¿ya? Claro, lo que se cultivaba ahí, sobre todo era el maíz, ¿ya? Que se destinaba al culto, pero la gracia está también en que el trabajo de esas tierras correspondía a los ayllú, ¿ya? Vale decir, era una forma de vincular también, ¿cierto? Primero de mantener a la población ocupada, después de vincular a la población con la estructura religiosa, ¿cierto? La estructura de creencia, para sustentar a la casta sacerdotal. Bueno, la persona que anotó todo eso, ¿cierto? Que anotó todas esas razones, le iba a tener una buena puntuación en esta respuesta. Y la pregunta 6, aquí vuelvo a insistir en el hecho de, conviene de repente detenerse un segundito, ¿cierto? A leer la pregunta, ¿cuál sería el valor político del acto de tejer? La gran mayoría, ¿cierto? Habló del significado de los tejidos, ¿ya? Y que no es incorrecto, ¿cierto? Pero no es lo que le están preguntando. Usted no le están preguntando cuál sería el valor político de los tejidos. Le están preguntando cuál sería el valor político del acto de tejer. ¿Ya? Entonces, lo que había que hacer era vincular, ¿cierto? La fuerza simbólica, ¿cierto? La fuerza diplomática como instrumento de parte de los tejidos, ¿cierto? El significado que tenía la persona que estaba tejiendo, ¿cierto? Que era contribuir al sustento de esta estructura simbólica, ¿ya? Ya fuesen mujeres, digamos, en un determinado ayllú, los ancianos, los niños, ya fuesen ¿cómo se llama? Las vírgenes del sol, las ayas, cualquier persona que fuese, ¿cierto? Estábamos hablando del acto de tejer y no del valor mismo de los tejidos. Entonces ahí también, claro, alguna gente que tuvo eh, la mitad de la pregunta buena, ¿cierto? Porque no hizo este nexo, no hizo este vínculo, ¿ya? Además, bueno, obviamente, si esto usted tenía, digamos, eh, eh, respondió en virtud o respondió en concordancia con lo que yo les acabo de señalar, y lo hizo con precisión, ¿cierto? Con un estilo elegante de escritura, lo más probable es que le haya ido bien, ¿ya? Así que, bueno, eso sería más o menos las guías, ¿cierto? Las pautas de lo que fue la prueba anterior. Y a continuación, les voy a hablar dos palabritas sobre la prueba de la próxima semana. Ya son 3 artículos, es decir, mucha menos lectura. Ya los artículos son más o menos, no sé si llamarlos sencillos, pero son fáciles de comprender los objetos que tienen. Ya, así que véanlos desde esa perspectiva. Ya está el artículo El ritual del autosacrificio en Mesoamérica, ¿cierto? Ahí eh, hay tanto una explicación de los sacrificios en general, ¿cierto? El lugar que ocupa el autosacrificio en ello, y una serie de ejemplos, ¿cierto? Muy interesante, una cantidad de ejemplos extendido en el tiempo, ¿cierto? Y rescatando una serie de fuentes históricas, ¿ya? Por lo tanto, eso les va a parecer, creo yo, o si pueden dividir si ustedes quieren el estudio, ¿ya? Después está el texto de Wiescheu, Walburga Wiescheu, Jerarquía de género y organización de la producción en los estados prehispánicos. Ahí también es interesante, si usted quiere dividir la lectura en dos partes. Por una parte, por un lado, hay toda una construcción crítica, ¿cierto? Teórica, ¿ya? De la em, del lugar, ¿cierto? De por qué se van produciendo las jerarquías de género, y la manera en que se construyen y se expresan en las sociedades estatales, ¿ya? O las sociedades con Estado, ¿ya? Distinguiendo, ¿cierto? Los distintos periodos y las distintas razones que podrían haber conducido a eso. Eso como una parte más o menos teórica, y después al final
se vuelca a lo que es Mesoamérica, ¿ya? Esa es una parte más cortita, y en la parte mesoamericana está siempre haciendo referencia a lo que se ha trabajado para el caso de los Andes, ¿cierto? Nosotros ya veíamos, lo dijimos hace un minuto, la, la potencia, ¿cierto? O la fuerza que tiene el rol femenino en el aparato estatal incaico, por lo tanto, esto también es una demostración de aquello, ¿cierto? Y por último está el texto sinóptico también, ¿cierto? Es decir, que general de Jorge Hidalgo, Los indios de América del Sur Meridional a mediados del siglo XVI. Ya, es decir, es bien interesante lo que, como, como entrada, si usted quiere, al problema indígena en el momento de la conquista, ¿cierto? Porque la gran mayoría de los materiales con los cuales se basa Jorge Hidalgo son fuentes de esta época, ¿cierto? Son fuentes hispanas de la conquista. Y ahí entonces ustedes pueden ir viendo cómo... yo me fijaría más particularmente, no es para que, porque habla de un sinfín de pueblo, ¿cierto? El pueblo en Bayá, el pueblo Comechingón, el pueblo chiriguano, ¿cierto? Atacameño, chango, etcétera, etcétera. Entonces uno como que se puede saturar de tanto nombre, más que enfocarse en los nombres, diría yo que, o les recomendaría, ¿cierto? Como para hacer una lectura provechosa, fijarse en las clasificaciones que hace, ¿ya? Clasificaciones territoriales, clasificaciones ecológicas, ¿cierto? Clasificaciones políticas que existen, ¿ya? Habla mucho ahí, por ejemplo, de los caciques, de las estructuras, de cómo se operan estas sociedades, qué sé yo, los formas de sucesión, ¿cierto? Las formas de trabajo, de esclavitud, etcétera. Ya yo creo que por ahí pueden ir viendo todas esas distinciones, las clasificaciones implícitas o explícitas en el texto de Hidalgo, y, y debieran tener, creo yo, con eso ya una buena preparación para la prueba. Ya, eso nomás, po. Eso es lo que les quería traer como, como antesala, ¿ya? Como, digamos, como cierre de la prueba anterior y como antesala de la que tendremos la próxima semana. Ya, nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.